La maestra Josefina Pimentel nos acompaña, es ministra de Educación. Un placer tenerla aquí, doña. ¿Cuánto Muchísimas tiempo que no la veía? gracias por esta invitación. Me siento muy acogida con ustedes y con nuestro querido Jorge. Es compañero de partido, ¿verdad? Sí, pero siempre está presente el espíritu fraterno, porque quienes amamos el trabajo dirigido a servir a la sociedad y somos servidores públicos, y donde quiera que estamos, siempre creamos esos lazos de amistad, de compañerismo, de fraternidad. Así es que un placer nuevamente verte. Hacía mucho tiempo que no tenía esa posibilidad. Y a ti, María, gracias. Te admiro mucho, respeto mucho tu trabajo. Igualmente, doña. Y muy agradecida de estar aquí. El próximo lunes ya inicia el año escolar, el nuevo año escolar. Muchos niños se quedarían fuera de las aulas. ¿Cómo ve usted ese inicio del año escolar cuando venimos de una pandemia y que yo siento que no se hizo un levantamiento de cuál ha sido el impacto luego de la pandemia en esos estudiantes a nivel psicológico y también a nivel de aprendizaje? Sí. Fíjate, este ha sido un periodo muy difícil, no solo para el país, pero para el sistema educativo sobre todo. Ha sido, yo diría, en una época con muchos desafíos, ya que la pandemia fue algo inesperado, algo inédito. No estábamos listos para, diríamos, este colapso en términos económicos, sociales, educativos, de salud. Pero en el sistema educativo, sobre todo, el impacto fue mayor, porque hubo que adoptar un modelo de educación a distancia, donde rápidamente hubo que preparar guiones por radio, por televisión, cuadernillos que también fueron entregados. Sin embargo, de acuerdo a todas las mediciones, los estudios de impacto, nosotros realmente no podemos afirmar qué tanto aprendieron los estudiantes. Se hizo un gran esfuerzo que quizás no dio los resultados esperados. Hay varias encuestas y empresas que midieron los ratings de audiencia. Inicialmente en la televisión empezó con un 52%, decayó al final en abril a un 10% tan solo. ¿Qué? Las radios, sí. La empresa Nielsen tiene sus estudios, lo publicó el IDEC, ustedes lo pueden revisar ahí en julio del 2021. La radio apenas también llegó a un 11% de los padres. Los cuadernillos requerían el apoyo de un adulto, que eso también fue una limitación, ya que los padres y las madres de los niños provenientes de los sectores socioeconómicos más vulnerables pues tienen un nivel bajo de escolaridad. Entonces eso no permitió un uso, vamos a decir, a profundidad de este material, que llegó también a un 77% de los hogares solamente. Y realmente lo que más se utilizó fue el WhatsApp. Esta fue la herramienta tecnológica, aunque parezca, diríamos, un poco extraño, que realmente estaba al alcance de los maestros y que estaba también al alcance de los niños, porque los padres disponían de este dispositivo. Pero esto es una herramienta con muchas limitaciones. Entonces ahí se podían comunicar con los estudiantes, tal vez ofrecer alguna información, dejar alguna asignación, pero realmente tú no puedes desarrollar un proceso formativo de calidad constante como debe ser a través de este dispositivo, porque realmente tiene limitaciones. Por tanto, el modelo adoptado, que fue, diríamos, lo que se tenía a mano, pudiéramos decir, pero no dio los resultados esperados, fue costoso. Además, los dispositivos que se entregaron también requerían ciertas condiciones que no en todos los hogares se daba, de conectividad, disponibilidad de energía eléctrica y sobre todo disponer de una plataforma interactiva que permitiera que el maestro y el alumno pues fueran interactuando, el maestro fuera guiando ese proceso y tuviera control y pudiera evaluar el progreso que llevaban los niños. Sí, exacto. Entonces, realmente se hizo un gran esfuerzo, fue una gran inversión. Sí, sin duda. Se invirtieron 61.000 millones del presupuesto de ese año destinado al sector preuniversitario, y que representó un 34% del presupuesto, un tercio, diríamos, para dar una respuesta desde el sistema educativo a esa situación.
debo decir que las clases estuvieron cerradas 171 días. De manera que, de acuerdo, y esto es muy importante que lo reflexionemos, a los organismos internacionales, no solo aquí, sino en todo el mundo, ha habido una pérdida de 1.5 años de escolaridad. Wow. Porque realmente, increíble, en la medida en que los países pudieron ir dando respuesta en mayor o menor grado, pues realmente esto ha sido una situación que ha impactado a todos los sistemas escolares de todo el mundo. Sin embargo, veo que de todas maneras se siguen como ampliando la brecha entre los colegios públicos y los colegios privados, porque, por ejemplo, mi hija estuvo no perdió clase nunca. A mí se me cayeron todos los cabellos con toda la clase que le daban a esa muchacha por ahí, y yo, pero Dios mío, a las 12 de la noche yo me acostaba embromando con esa niña. Contaban con ese tipo de plataformas. Exacto. Los maestros estaban entrenados y capacitadas para usarlas. Los maestros iban a la escuela, al colegio, ahí tenían conectividad. Generalmente estos niños de clase media alta, tienen también estas herramientas. Y cada cierto tiempo me entregaban en el propio colegio lo que la niña tenía que hacer, y yo tenía que llevarles a ellos. Ahí había, pudiéramos afirmar que se pudo medir hasta qué punto hubo aprendizajes o no, y que tal vez no fuesen un 100% de lo esperado, pero por lo menos se avanzó, los niños tenían una continuidad, aunque sea a distancia, del proceso de formación, no perdieron sus hábitos, ¿verdad? En ese sentido, los padres también tienen otro nivel socioeconómico que les permitía tal vez acompañarlos o tener a alguien en la casa que los acompañara y tener un poco más de control. Pero de todas maneras, la pandemia sí supuso un gran impacto, y ahí lo ideal hubiese sido que tanto en el sector público como en el privado se hiciera un diagnóstico de las capacidades reales que los niños pudieron desarrollar, y a partir de ahí entonces iniciar un plan de reforzamiento, un plan de, acompañamiento y de poder aprovechar las vacaciones, ¿verdad? Sí, de una manera más sistemática, ¿verdad? Este programa de nivelación, le llamaríamos, de manera que el impacto fuese menor en cuanto a pérdida de aprendizaje. Exacto. Sin embargo, no sabemos realmente si en las escuelas se hizo eso. Usted fue una ministra atípica, diríamos, porque no recuerdo un caso de que una ministra o un ministro de Educación haya sido con dos presidentes diferentes. Pero aparte de eso, de haber tenido la ocasión... Y manejó el 4%. Sí, una parte. De ser la que inaugurara la ley del 4%, no haber tenido conflicto con los profesores, no haber aspirado a la presidencia de la República. La única que no fue precandidata, señor. Dios me libre. Para nada, no. O sea, ¿cuál usted entiende que es la fortaleza de su gestión? Porque ¿cuál es el truco que usted tiene? Porque usted ha sido récord en todo prácticamente. Sí. Una gestión recordada. Bueno, que me enfoqué en lo pedagógico, que es en lo misional del ministerio, en la naturaleza. Con las mujeres no hubo quejas, ni con usted, ni Alejandrina, ni doña Ligia. No, Ligia fue una excelente. Sí, doña Ligia. Las mujeres lo han hecho muy bien. La que inició todo el proceso de transformación que ha habido en el país en los últimos 20 años. Y Milagros también. Usted fue subsecretaria con doña Ligia, ¿verdad? Yo fui subsecretaria en el 96-2000 del área técnico-pedagógica. Con doña Alejandrina tuve 3 años, también viceministra en el área técnica-pedagógica. De ahí pasé el Infotep, duré 4 años, y luego el presidente Fernández me movió a educación, que había una crisis ahí que atender. Pero lo fundamental es, de tu pregunta, para mí son 2 cosas. Focalizarse en lo esencial, en lo que realmente tiene impacto en los aprendizajes y en los resultados educativos, sin descuidar lo otro, que también es complementario. Me refiero a construcción de escuelas, rehabilitación de aulas, programa de alimentación escolar, que influye también, compra de dispositivos, pero eso solo no garantiza resultados educativos relevantes. Lo que realmente incide es que tú te focalices en los procesos de aula, en la gestión pedagógica, que tú puedas dotar al maestro
de los materiales y recursos didácticos que le permiten llevar a cabo la gestión de los aprendizajes en el aula. Y nosotros entonces trabajamos también, creamos una escuela de directores, que desde mi punto de vista fue uno de los puntos luminosos de nuestra gestión, ya que ahí se le entregaba a cada director, diríamos, una caja de herramientas con todos los elementos, las normativas, las partidas presupuestarias que se le iban a hacer llegar a sus centros a partir de la ley de descentralización o de la, diríamos, de la política de descentralización que está en la ley contemplada. Nos enfocamos mucho en el modelo de gestión de los centros, es decir, que los centros supieran qué aprendizajes, qué logros de aprendizaje se esperaba de ellos, que se responsabilizaran por esos aprendizajes, que dieran cuenta. Nos enfocamos mucho también en trabajar con los docentes, en elevar su autoestima, en dignificarlos, en hacerlos a ellos el centro del sistema junto con los estudiantes, porque generalmente los ministros a veces nos enfocamos en la adquisición de insumos y en dotar insumos y descuidamos lo fundamental, que es ese aspecto procesual que tiene la educación, que es, diríamos, crear un clima de trabajo colectivo, crear dentro del centro un sentido de orgullo, un sentido, diríamos, de responsabilidad compartida. Trabajamos con las familias, es decir, hacer que el centro funcione como una comunidad y como una comunidad de aprendizaje. En nuestro caso, entramos en el 11, dimos inicio al modelo de jornada extendida, sí. No lo masificamos, no estábamos de acuerdo. Empezamos con un plan piloto de 21 escuelas, luego pasamos a 100 escuelas y lo llevamos a 300 escuelas, para nosotros ir midiendo el impacto que tenía esa extensión del horario en la planificación, en los procesos de evaluación, poco a poco. Y en las tardes también tener la oportunidad de que hubieran áreas, diríamos, dedicadas a las artes, al deporte. Eso le iba a decir, el tiempo pasó y el currículum no se fortaleció. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando llegó el 12, la nueva administración, el nuevo gobierno, adoptó como política masificarlo. Entonces hubo que entrar de golpe a centenares de escuelas en este modelo sin estar preparados. Okay. Porque ahí lo que sucedió entonces, que seguimos atados culturalmente y psicológicamente al viejo modelo. Se trabajaba hasta las 12 y de las 12 en adelante a comer el tiempo se dedicaba a cualquier cosa. Entonces, esa idea, esa política que en principio era potencialmente excelente, porque te permitía ampliar el tiempo disponible para los aprendizajes, para que el maestro pudiera planificar. Hacer la tarea ahí mismo. Exactamente, dar tutoría. Entonces se desvirtuó, porque ¿qué hicimos? Convertimos las escuelas, como decía algún amigo, en comedores económicos a nivel nacional, porque entonces los niños ahí recibían el desayuno, almuerzo y alimentación. Entonces eso también elevó los costos. Hubo que construir una cantidad enorme de escuelas que se llamaban espejos, porque en un plantel antes funcionaban 3 centros y 2, y ahora un plantel solo permitiría que funcionara un centro, porque íbamos a trabajar 8 horas. De manera que esta política, que en principio fue bien concebida, se desnaturalizó y al final se ha convertido también en una, diríamos, estrategia que ha resultado muy costosa, pero que no ha dado los resultados esperados, al igual que lo fue el modelo de educación a distancia. Entonces, en educación, queridos amigos, en primer lugar tenemos que pensar que es un sistema complejo. Son 7.000 centros que hay que administrar a nivel nacional. Son 2.7 millones de niños y jóvenes y personas adultas que vamos a tener día por día en los centros, a quienes hay que ofrecerle un servicio de calidad. Pero no solo eso, usted también ahí tiene que manejar una cantidad enorme de recursos financieros. Entonces usted tiene que tener una planificación muy estricta, políticas bien concebidas, porque el tiempo se va rápido
y sobre todo un plan operativo. Ese plan, porque no es solo el presupuesto, usted tiene partidas que la dedica a la nómina, a infraestructura, adquisición de texto, pero usted tiene que tener conjuntamente con eso, pues una programación que te permita ir en el tiempo, pues alcanzando las metas que tú preves. Una institución con tantos problemas, con una deuda social, cuando faltan escuelas, cuando siempre se le debe a los suplidores, ¿cómo es posible que les sobre el dinero y que haya falta de ejecución de una parte de estos recursos? Yo pienso particularmente que ha habido mucha improvisación y falta de planificación. Exacto. Miren, en el caso mío, puedo ponerlo de ejemplo, inmediatamente se abría el año escolar del ciclo correspondiente, inmediatamente comenzábamos a planificar el año entrante, el año siguiente. ¿Por qué? Porque tú tienes que desarrollar procesos de licitación que implican formular pliegos, pero también eso implica un llamado a concurso, hacer el concurso. Claro. Si no se declara desierto, entonces viene un proceso administrativo de registro de contrato, o sea que se lleva mucho tiempo, y luego darle la partida correspondiente al avance, 20, 25. Me imagino que ese PAC y ese POA deben ser inmenso. Porque sumamente. Inmenso. Entonces, eso es un tiempo de unos 6 meses que se lleva. El proveedor comienza a preparar el producto, el servicio, y te lo entrega 3 meses después. Ya han transcurrido prácticamente 9 meses y luego viene el tema de distribuir eso a todos los centros a nivel nacional. Por tanto, el Ministerio de Educación para mí es tal vez el ministerio más complejo, donde hay también más temas de gobernabilidad, porque tiene que trabajar con las familias, con el sindicato, con los docentes, de manera que hay que planificar bien. Ya tenemos que ir. Nos quedamos cortos, pero ese bono que van a entregar por la falta de espacio a los muchachos, ¿qué le parece? Producto de lo mismo que estamos hablando. La falta de planificación, de previsión, de no contar a tiempo con los espacios disponibles, mantenerlos, rehabilitarlos, dotarlos de las condiciones para una apertura en buenas condiciones y que realmente el ministerio cumpla con la naturaleza de su rol, que es ofrecer un servicio educativo de calidad a tiempo, en un momento oportuno, y que pueda realmente contribuir a que el sistema educativo marche con niveles de eficiencia, de agilidad, de transparencia y con un sentido de satisfacción también para quienes trabajan en él, porque lamentablemente el año pasado no llegaron los textos escolares y a los lugares que llegó fue muy tardíamente y no se distribuyeron. Pero no solo los textos, los registros, donde los maestros consignan el avance de los niños, ni los boletines de nota, ni los informes de progreso. Dios y mío. este año, ojalá el nuevo ministro haya encontrado esos insumos, esos recursos didácticos disponibles para que las escuelas puedan iniciar como debe ser el año escolar. Muchísimas gracias, doña Josefina. Una gran entrevista. Tenemos que traerla pronto. de nuevo. Señores, mañana será otro día. Gracias por su sintonía.